Sandina, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles en su programa Saludablemente. Estamos todos en la población viendo y experimentando con mucha esperanza cómo avanza a pasos sólidos el proceso de inmunización contra el COVID en el país, lo cual seguramente a usted que nos está escuchando le genera una sensación de cierto alivio. Pareciera que ya estamos un poco controlando la pandemia, sobre todo entre nuestros adultos mayores. Sin embargo, todavía subsisten algunos temores, algunos miedos respecto a la vacuna. Hay personas que definitivamente no desean vacunarse y nuestro programa de hoy va a tratar justamente ese tema. ¿Cómo lograr convencer a aquellas familias que tienen adultos mayores y que están un poco renuentes a que ellos se vacunen, o también a aquellos adultos mayores que están pensándolo todavía, no se sienten tan seguros? Justamente para ver de qué manera logramos convencer a esta población que sea también beneficiaria de esta protección, tenemos como invitado el día de hoy a Christopher Salirrosas Alegría. Él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, a tu disposición para poder resolver las inquietudes de nuestros oyentes. Bueno, hablamos de que el proceso de inmunización avanza a pasos sólidos, interesantes, a buen ritmo, digamos, pero todavía subsisten estos temores. Quisiéramos hablar un poco de qué temores son los que habitualmente se están presentando entre la población. Son realmente de una Ujú, gama muy diversa. Me gustaría que usted nos comente un poquito entre cuáles son los más comunes que se presentan. ujú. Claro, bueno, tenemos una situación sui generis, creo que esto no es algo nuevo, estamos en un tema muy complicado, es una pandemia, de tal forma que nuestra libertad de movimiento y nuestro contacto social, físico, ha limitado en gran medida y los grupos vulnerables en mayor medida, de tal forma que pues tenemos mucha restricción. Los adultos mayores están en este grupo, por lo que ya conocemos. Creo que eh, la comorbilidad, que significa pues tener varias enfermedades, el mismo proceso del envejecimiento, lleva a este grupo a estar en una situación diferente, una percepción de vulnerabilidad, de riesgo, que no es ajeno para ellos mismos. Entonces, esta situación y este contexto, sumado al hecho de que pues recibimos mucha información de parte de pues quienes comunican o medios de comunicación, muchas de ellas de manera seria, transparente y bastante corroborada, pero también existe pues la sobreinformación. Entonces, eso también es una variable a tomar en cuenta con respecto a qué le pasa al adulto mayor que está frente a una situación donde tenemos una novedad, tecnología, medicina en tecnología, llámese vacunas, que permite tener una respuesta y un alivio para poder luchar contra este avance de la infección por este virus. Estando ante esta figura, ante esta situación de una oportunidad, pues viene lo que pues como ser humano podemos desarrollar, que es el temor o el miedo ante una situación nueva, inesperada, desconocida, como es que me apliquen una vacuna o una sustancia que ingresa a mi cuerpo y por el cual pues desconozco cuáles pueden ser los efectos que podrían ocurrir. Este escenario, que es el temor, el miedo a que qué es lo que podría ocurrir cuando yo me aplique esta inyección que contiene un líquido que le llamamos vacuna, pues es algo que generar ciertos pensamientos que puede ser de todo calibre, desde una forma bastante aceptable, positiva, eficaz, hasta el extremo de generar un total rechazo ante esto, dependiendo de ciertos factores, ¿no? Uno de ellos es el temor a lo que esté ocurriendo, la sobreinformación que me puede llevar a tener un pensamiento bastante claro o más confuso sobre lo que está, lo que voy a recibir, el entorno familiar
que puede estar influyendo en alguna forma para alimentar, ya sea a favor o en contra, el que yo proceda a aceptar que me coloquen esta vacuna, el nivel de capacidad intelectual para poder entender qué está ocurriendo o qué podría suceder con este proceso de vacunación, de tal forma que yo acepte o no acepte esta vacuna. También algunas enfermedades que pueden estar Ujú. influyendo en mi juicio crítico, en mi lucidez. Recordemos que los adultos mayores hay, pues, dentro de las patologías, una de ellas es la patología que tiene que ver con la parte cognitiva, deterioro cognitivo y algún grado de demencia. Entonces es allí donde la capacidad de entender lo que está ocurriendo o para qué sirve disminuye, de tal forma que aparece otra figura, ¿no? La figura de la persona que se encarga del cuidado o de ayudar, el cuidador. Entonces el cuidador funciona como una figura de cerebro anexo que decide qué es lo que le conviene o no le conviene al adulto mayor o al abuelito que usualmente es un familiar directo. Entonces Claro. ya no sería tanto la decisión del adulto mayor, sino es el cuidador quien, debido a sus propias características, forma de pensar, paradigmas, enfoques, es quien decide si es que procede o no procede. Y ahí entran los temores no solamente del adulto mayor, sino de la persona que lo cuida. Entonces son dos cerebros que están Importante allí. eso, importante doctor, porque fíjese, en una primera etapa, antes de que llegara la vacuna a nuestro país, además de que existía mucha demanda de gente que ya quería que la vacuna llegue, en ese lapso empezaron a surgir mucha información, como bien dice usted, una sobreinformación sobre ideas de conspiraciones, de ideas con la posibilidad de que la vacuna pueda insertarse un chip, que pueda cambiar el código genético, en fin, es una cantidad de argumentos tan grandes que debemos decir justamente que en la Agencia de Noticias Andina hemos generado una serie de notas desmitificando todo este tipo de información, porque habría que resaltar, doctor, que si bien es una vacuna nueva, el proceso, digamos, de vacunación de los seres humanos es una cuestión muy, muy antigua, no es algo, un proceso nuevo para los seres humanos el hecho de vacunarse, ¿verdad? Un poco ayudemos a estas personas que todavía sienten un poco de temor. Claro, la vacunación tiene muchas décadas de investigación y de aplicación para diversas enfermedades que en su momento han sido devastadoras para que, digamos, para el grupo de población foco, digamos, porque no todas las enfermedades va dirigido a los mismos grupos vulnerables. Tienen diversas formas, la patología se presenta de diversas formas. En el caso de coronavirus, inicialmente lo que se vio es de que los grupos vulnerables que tenían mayor riesgo eran los adultos mayores, pero hay otros grupos vulnerables también. ¿Ok? Entonces, la Uh -huh. característica, el perfil del adulto mayor era, digamos, lo más atractivo, por decirlo de alguna forma, para el SARS-CoV-2. Entonces, este factor de preferencia, por decirlo de alguna forma, por este grupo es lo que ha llevado a tener mucho eh, cuidado al momento de dar la preferencia sobre quién tiene que vacunarse al inicio. Se vacuna primero quien es más vulnerable de Exacto. poder ponerse en riesgo su propia vida. Y son los adultos mayores los que están allí. Por supuesto que ahora estamos viendo que no solamente los adultos mayores son los que están en riesgo de poder desarrollar enfermedad severa. Estamos viendo que eso está ampliándose un poco, pero bueno, vamos en el camino, vamos de menos a Claro más. que sí. En la Uh época -huh. pasada, las vacunas que se han desarrollado décadas atrás y que siguen aplicándose, existe un calendario de vacunación que el Estado tiene y en general los países tienen, que procura o cuál es el objetivo, prevenir ya sea la infección o la forma grave de la infección a la que se está protegiendo. Entonces, Es importante, el enfoque, disculpe, que haga usted énfasis en ese aspecto, porque también es importante, en vista de esta claridad que se requiere con la información ante una enfermedad tan novedosa, es que la vacuna no evita que uno se infecte, sino que haga casos graves, como bien dice usted, de este tipo de infección, para que también la gente
se Ujú, eduque. Digamos, esta es una pandemia que nos está obligando a educarnos en tiempo real. Casi todo lo que estamos aprendiendo, la ujú, ciencia nos da a conocer, lo estamos aprendiendo también toda la población. Pero lo importante aquí, doctor, creo que usted, además de psiquiatra, es médico, o sea, médico, conoce la función del cuerpo humano. Es importante advertir que qué riesgos pasa con una persona que está en esta duda de esperar. Mejor que más cantidad se vacune, a ver, voy viendo qué les pasa, qué no les pasa. ¿Qué riesgos hay para esas personas que aún todavía están, digamos, amarradas a sus temores, dejando que el tiempo corra y evitando que su familiar se vacune? ujú. La posibilidad es de que esté expuesto, ¿no? El miedo o el temor que puede desarrollar o tener un adulto mayor o su familia directa que se encarga de su cuidado, ese miedo puede paralizar. Los miedos paralizan, bloquean, evitan una conducta que puede prevenir alguna situación que mantiene el miedo. ¿Por qué? Por temor a lo que pueda ocurrir. Es válido tener ciertos temores o ciertos miedos, porque es parte de nuestra naturaleza. Como seres humanos, desarrollamos miedo de manera instintiva, de manera primaria, porque es parte de lo que nos va a ayudar a protegernos o defendernos ante lo desconocido. Es más, evolutivamente, eso nos ha ayudado mucho a estar donde estamos, porque nos previene, nos protege la vida. Pero esto hasta ahí. Sucede que a veces tenemos ciertos aprendizajes, ciertas conductas que hemos aprendido a lo largo del tiempo y eso sesga, intensifica o contamina esta emoción que nos permite protegernos. Ahí vienen las ansiedades, ahí vienen las preocupaciones, ahí vienen los pensamientos extremos que nos lleva a buscar la quinta pierna del gato, como decían las abuelitas, Mm, como excusa o exacto. como justificación a evitar hacer algo que puede a todas luces ser protector. Entonces, ese enfoque y ese pensamiento puede estar en un gran grupo de la población. De por sí estamos en una situación que genera ansiedad, donde estamos atentos a poder ver qué cosa hacemos para evitar exponernos o para protegernos. Llámese pues todas las indicaciones que ya nos ha indicado el Estado para tener medidas de bioseguridad, para tener medidas de distanciamiento, medidas de limpieza y de higiene, que son indicaciones que nos permiten de alguna forma disminuir el riesgo de contagio. Eso, por ejemplo, es algo saludable. Y yo estoy atento a ver si es que lo estoy cumpliendo o si es que me falta algo o si es que de repente no está bien hecho. Entonces, eso más la comunicación constante de que estamos pues en una situación grave, que no es algo que tengamos que ocultar, pero las cosas siempre con mesura, ¿no? Si eso le agregamos sobre una persona que de por sí ya tiene cierta tendencia a desarrollar ansiedad o preocupación, entonces el miedo se va a multiplicar y el miedo me va a llevar a paralizarme y a no querer recibir absolutamente nada porque prefiero estar aquí, aislado, sin nada, a tener que estar expuesto a algo que no conocemos bien, ¿no? Es un poquito repitiendo el pensamiento de quien puede estar Claro, pasando por esto. claro. Pero Ahora, pero fíjese no que la somos vacuna seres, llega ahí a no somos, repito, convertirse, llega ahí la vacuna, perdón, la vacuna entonces llega un poco a cerrar este círculo, pero más que cerrarlo en el sentido de protección, es abrir una puerta a que la vida poco a poco se vaya normalizando, podríamos decir. ¿Qué opina usted ahí, doctor? claro, es que en realidad la función de una tecnología en medicina es poder aliviar un problema de salud. Entonces aquí tenemos una figura, algo nuevo, algo diferente, algo que estamos conociendo y que poco a poco estamos viendo que los resultados están dando la razón a los estudios. Entonces, esos resultados son alimentadores para poder también generar confianza. Una de las formas en que puedo yo animarme a poder observar y dar mi visto bueno es ver el colectivo, observar que hay muchas personas que están apostando, confiando, esa es una palabra muy importante, confiando en que lo que se está demostrando en teoría o en estudios, en la práctica ya con la aplicación de la vacuna en la población, sí está dando resultados. Por tanto, los mitos o miedos
poco a poco pueden ir resquebrajándose. Y de hecho que mientras más adultos mayores, más población se vacune y se muestre y se demuestre que no es el cuco o no es una situación que puede ser, llevarme a una gravedad, mientras más se vea eso, pues la confianza de quienes tienen una situación de alta suspicacia, incluso hasta paranoia, eso poco a poco va a ir aliviando, quebrándose de tal forma que va a ser más proclive a que pueda aceptarlo. Hay que ser sinceros, el gran grupo de población está haciendo caso y aceptando y confiando con esta aplicación de la tecnología tipo vacunación, está aceptando la vacuna. Sí, Existe un grupo de adultos que todavía están con un poco reparos y los cuidadores también. Entonces, ese grupo no es mayoritario. Sí están vacunándose en general, pero lo importante es que ese grupo que es pequeño pero está allí, poco a poco siga llevándose por el camino de aceptar la vacunación, de tal forma que lleguemos al grueso de por lo menos el 80% de la población que esté vacunada para generar lo que llamamos rebaño o inmunidad de claro que rebaño. sí. Pero para eso necesitamos Doc- el concurso de todos. Exacto. Aquí ya tenemos algunos comentarios de nuestro público a los que agradecemos. Fernando Rojas nos dice, yo creo que ahora la gente tiene temor de ir a vacunarse no porque desconfíe de la vacuna, sino porque están pinchando aparentemente con jeringas vacías. Esto es un escándalo, dice eso. Bueno, justamente el Ministerio de Salud ayer ya emitió un comunicado de una investigación muy sumaria para dar a conocer qué cosa es lo que ha pasado con vacunadores que aparentemente no colocaban la dosis. Pero más allá de eso, también tenemos otro comentario de Cielo Tellería que nos dice, a mi mamá la vacunaron el día lunes. Al comienzo ella no quería ser vacunada por cosas que escuchó. Nosotros le dimos las razones y la gran bendición de poder ser vacunada. Ella, justamente, ahí en esta misma línea de personas que ya se vacunaron, está también Aide Rojas. Dice, mi esposo también decía, yo no voy a vacunarme justamente por las dudas a la efectividad y consecuencias. Sin embargo, ya se vacunó este domingo. Usted bien menciona, doctor, es gran, la mayoría, digamos, de personas están acudiendo con reticencia, con un poquito de temor, pero empleando lo que bien dice usted, la confianza. ¿Qué podemos decirles a estas personas, sobre todo los cuidadores, como bien lo resalta usted, que aún temen, digamos, no terminan de convencerse pese a que ya hay muchos resultados, digamos, positivos? Hace poco la agencia de noticias Andina publicó también una noticia sobre una entrevista al decano del Colegio de Médicos que decía que detrás de la Uh -huh. aplicación de la primera y segunda dosis, el número de muertos y fallecidos en la primera línea, específicamente médicos, había tenido una caída muy significativa. Hablamos de una promoción, perdón, una población reducida. Los médicos, ¿qué podemos decirle ahora lo que va a pasar con la población mayoritaria? Estamos hablando ya de personas mayores que, como bien dice usted, tienen factores de riesgo. ¿Cómo terminamos de persuadir a esos cuidadores que están a cargo, ya sean enfermeros o hijos mayores o menores o nietos que podrían estar ahí dificultando que se tome el gran paso de acudir a recibir la vacuna? Ujú. Claro, la, la forma como poder frente al miedo y frente al temor de estar en dudas sobre qué me vacuno o no me vacuno, o lo llevo a vacunar a mi papá o a mi esposo o mi esposa o no lo llevo a vacunar. Obviamente la base es el temor y el temor es el miedo a lo desconocido. Pues bueno, lo desconocido necesitamos volverlo conocido. ¿Cómo se vuelve conocido? Con información, con información válida, seria, obviamente, que venga de donde la seriedad y el organismo competente eh, brinda de manera regular. Tenemos información ya, información válida, que está saliendo cada vez más. Incluso desde los primeros inicios de la vacuna ya se veía. La experiencia no de acá, sino de otras zonas del mundo, que poco a poco se veía. Ahora que tenemos más información, es una forma de desmitificar estos miedos o esos temores que podemos tener. Y mientras más nos informemos de manera seria, que no sensacionalista, porque lo sensacionalista siempre llega o tiende a sobredimensionarse y a generar emociones negativas.
emociones un poco confusas. Necesitamos buscar Ujú. información seria que implique lo que necesitamos descubrir, que es cuáles son los efectos en la salud de una aplicación, de una tecnología en medicina que se ha diseñado para poder prevenir el avance de esta infección. Ese es nuestro enfoque. De hecho, que en el camino va a haber situaciones eh, que pueden de alguna forma generar o buscar contaminar el objetivo principal, que es prevenir la infección. Eso hay que tomarlo siempre en su lugar y donde corresponda, que ocurra, las circunstancias en el camino que vayan pasando, pero siempre no perdiendo el rumbo. Y el rumbo es la vacuna. ¿Ayuda? ¿Está ayudando a los demás? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Qué están contando los demás? Y eso obviamente los medios de comunicación tienen ahí una labor muy importante, el transmitir no solamente lo negativo o lo oscuro que puede estar pasando con alguna situación que no está comprobada, sino la experiencia de los adultos mayores que ya se están vacunando, cómo se están sintiendo y cómo está la familia. Porque al aplicar una vacuna, ante una incertidumbre, se destapa la confianza, se destapa y se alivia ese nivel de ansiedad. Ya tengo una opción de protección. Y eso, ante un vulnerable que es un abuelito o una abuelita, en un contexto de una familia que está muy preocupada por lo que pueda ocurrir o porque no se contagia, es un alivio gigantesco, Claro que sí, gigantesco. se disminuye Entonces, toda la ansiedad que hay en toda la casa, ¿verdad? así es, así es. Y eso lo multiplicamos por todas las personas que se van vacunando, por todas las familias que ya están vacunando, ya sea por primera, algunos ya por segunda dosis, cuando los que ya tienen más de 80 que se han vacunado al inicio. Entonces ya la sensación de protección, quizás no sea completa, ok, pero ya tiene ese indicio de una herramienta, una arma que está usando. Antes de vacuna, absolutamente nada, solo confiar en el sistema inmunológico si es que se contagió para ver cómo le va. Una incertidumbre bastante complicada. Ahora tenemos una Claro. herramienta para usar. La confianza es una palabra importante. ¿Qué tanto yo, por mi propia naturaleza, como ser humano, mi perfil de personalidad, me da una cierta tendencia a desarrollar confianza? O quizás no. Ahí entra en juego otro factor. ¿Cuáles son mis características propias de mi personalidad, de mi forma de ser? ¿Tiendo a dar la mano? ¿Tiendo a tener un poco de confianza o más Ujú. bien soy restrictivo, distante, Claro. pensativo? Todo también influye al momento de tomar decisiones. Y hay que tenerlo en Hay que cuenta poner y ahí, poder hacer un... Sí, hay que tomar en cuenta, creo yo, doctor, como bien nos comenta usted, que si bien la sensación del miedo es una sensación natural, lo que está aquí en juego en la demora de la aplicación o de aceptación de la vacuna para nuestros familiares es que está en riesgo su vida. Si estas personas, digamos, en una cuestión de que le tocaba la vacuna, no sé, se me ocurre en abril y se logran infectar ahorita en mayo, digamos, quién sabe si pueden hacer un caso muy grave que pudo haberse prevenido al recibir la vacuna cuando le correspondía. Acá justamente nos hace un comentario, dice el señor Wilder dice, aparte de lo que dice el doctor, hay una tremenda duda si nos aplicarán la dosis, agua o aire, ya está comprobando la mala conducta de los vacunadores sin saber con qué intenciones que no quiero calificar. Ojalá se descubra qué es lo que ha pasado y que las autoridades sean celosas respecto a esta denuncia que ha surgido hace algunos días. Y otra persona nos ujú, comenta, muy bien que el Ministerio de Salud haya tomado cartas en el asunto en cuanto a la honestidad de los vacunadores, a los implicados, y se determine pues esto que considera ella una crueldad y un crimen. Después nos comenta otra persona que es muy interesante esta temática porque básicamente la generalidad de la familia, muchos se oponen a convencer acá. Doctor, ¿qué podemos hacer ahora cuando usted nos recomienda que estas personas que pueden estar con muchas dudas se informen en lugares serios? Sabemos que los medios de comunicación, bueno, tenemos un espectro muy amplio de canales, las redes sociales. ¿Dónde aconseja usted que aquellas personas que están en este momento con dudas, incluso para el tema este preciso de que hay una aparente no colocación de las dosis que les corresponde a estas personas? O sea, toda esta información que nosotros necesitamos corroborar con una fuente seria, ha dicho usted.
¿Dónde uno podría Ujú. obtener información corroborada y decir, de aquí no me van a engañar, esto es lo que es y aquí yo sí voy a creer y tomo en base a eso una decisión? Ujú. La información seria definitivamente tiene que venir del Estado, de los canales oficiales. Ahora, una información seria es una información meditada, analizada, evaluada. Por tanto, no siempre es inmediata y automática. ¿Por qué? Porque necesita corroborarse, estar seguro de ello. Y a veces hay un poco de dilatación en el tiempo de brindar esa información. Claro, por ejemplo, la sala situacional que el Estado brinda es diario, ¿por qué? Por información, pero La sala situacional donde después, nos indican claramente todos los días el número de infectados, el número de altas, el número de las personas que han fallecido, es lo que usted se refería. Siga, doctor. se brinda y el Estado se Ujú. encarga de poder informar a la población cómo está el comportamiento, también casos que oficialmente están demostrándose que están asociados a COVID. Entonces, allí tenemos información válida. A medida que eso se siga alimentando, pues seguirá robusteciéndose ese patrón, ese número de casos asociados, ya sea por infección, hospitalizados, altas o también fallecimientos debido a COVID. Entonces, eso tenemos allí, es una información. El Estado tiene sus canales, las páginas web, los canales de Facebook oficial del Ministerio de Salud, como principal ente informador de esto, no necesariamente está a la mano de la información automática. Y acá viene un tema, pues, cuando yo tengo una información que no está bien sustentada o validada, pues la suelto. Y ahí viene la irresponsabilidad. Y eso genera la sobreinformación, porque necesito validar, verificar, corroborar y estar seguro de ello, porque la sobreinformación genera sensacionalismo, suspicacia y alimenta la desconfianza. Entonces, ese es un factor que hay que tener en cuenta. Y ojo, acá no perder el objetivo principal. ¿Qué está ocurriendo con el grupo de población que se está vacunando? Pues está teniendo resultados. Los resultados son positivos. Está logrando una prevención y una protección. Eso se está demostrando. Como dije, primero en la parte teórica en base a los ensayos clínicos, en los estudios clínicos y ahora en la aplicación de la población general. El miedo a que pueda ocurrirme algo o de que pueda pasar algo o de que algún efecto terrible o grave pueda acontecerme, se va desmoronando en función de la comprobación de que eso no es así, se desmitifica. Ese objetivo y ese pensamiento necesariamente tiene que estar fijo como principal. Pueden haber otros accesorios, como lo que ya has comentado que están hablando los oyentes en las redes sobre las dudas. Sí, pero son accesorios. La vacuna sirve, la vacuna funciona, está demostrándose cada vez más. Y las experiencias y los comentarios de la población que se está vacunando y de su familia que también lo está viendo, así lo está demostrando. Mientras más tengamos esta información, estos testimonios de cómo les está yendo y cómo está cambiando su sistema emocional con respecto a aliviar esos temores, esas paranoias, esos miedos, esos testimonios y esos cambios se ven y eso demuestra y eso obviamente nos lleva a mejorar nuestro estado. Baja nuestro estrés. Nuestra vulnerabilidad para otras enfermedades pues también disminuye porque recordemos el estrés constante, el estrés crónico, la ansiedad crónica disminuye nuestra capacidad de respuesta inmunológica. Tenemos Ujú. hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad crónica, pues eso hace de que pueda intensificar sus molestias, porque tu cuerpo no reacciona adecuadamente. Es un conjunto, Ujú. no solamente son vacunos, sino cómo influye a mi estrés, mi eficacia, mi desconfianza en lo que pueda estar ocurriendo. Hay que mirarlo de manera global y no perdiendo el objetivo principal o la información más importante. Y la información más importante es que la vacuna está teniendo buenos resultados, está teniendo Ujú. respuesta adecuada. Y la población que está accediendo a vacunarse lo está mostrando. La evidencia es lo que corrobora. Las palabras, bueno, Ajá. puede haber muchos comentarios,
pero la evidencia es lo que está allí. No pueden negar la evidencia de quienes Doctor, están antes, teniendo esa vacuna. justamente ya estamos llegando al final del programa y todavía tenemos muchos comentarios, pero siempre en la misma línea de los que le transmitía ese instantes, personas que están dejando atrás las dudas, personas que se han vacunado, personas que también nos comentan como Cielo, por ejemplo, que hace mucho acápite a lo que acaba de decir usted, que los centros de información brinden información un poquito más rápido para que sepan, por ejemplo, qué efecto colateral podría tener si tienen ligera fiebre. Ante esas cosas, por ejemplo, ya sabemos, le comentamos a Cielo que existe la línea 103 y la línea 107 del Seguro y del Ministerio de Salud para que respondan si es que hay alguna cosita que ahí no ha funcionado después o un efecto, ahí pueden consultar qué es lo que se hace. Pero yo quiero cerrar el programa sobre lo que acaba de decir usted, doctor, en esta parte final. ¿Cómo las familias que ya recibieron la vacuna están sintiendo un descenso significativo de este estrés que tenían por el cuidado extremo, digamos, de que no se contagie, que se ponga la doble mascarilla, que no salga, en fin, todas estas cosas que a todos nos tienen bastante nerviosos, pero los efectos positivos en aquellas personas que recibieron la vacuna, usted me acaba de decir que son también muy importantes. Menos estrés, sobre todo, es lo más nítido. Coméntenos un poquito más para ya terminar de persuadir a estas personas que todavía lo están pensando, por favor. Claro que sí. Las medidas de protección, de hecho, necesitan seguir a pesar que reciban la vacuna. La diferencia está en que cuando yo estoy prevacuna o no me he vacunado, pues me protejo, me prevengo, pero con mucha ansiedad, con mucha aprensividad, porque necesito mantenerme lo más distante posible. Cuando yo me vacuno, necesito seguir cuidándome, que eso nos ha indicado la autoridad oficial. Pero sin embargo, la sensación de que estoy empezando a protegerme me da un alivio y mi nivel de estrés quizás no desaparezca, pero sí disminuye a niveles que yo lo pueda regular mejor, lo pueda controlar mejor. De tal forma que, como ya momento, el otro control médico de algunas enfermedades, porque recordemos, 60-70% de los adultos mayores tienen alguna comorbilidad crónica. Claro. Entonces es altísimo ese número. Si yo bajo mi estrés, si yo logro controlar mejor, si siento de que ya tengo algo en mi cuerpo que va a empezar a protegerme y tengo una herramienta, un arma que no solamente de ya soy yo, sino algo que me han dado, que mi cuerpo me va a dar una chance adicional si es que por allí me expongo en algún momento, pues esa sensación de alivio, eso es incontestable. Cada familia, y no solamente el adulto mayor, la familia. La familia genera una carga menos fuerte, más suave en cuanto a la intensidad que tienen que tener o la envergadura de la conducta o del despliegue de protección para el adulto mayor, que va a seguir siendo la misma. De hecho que sí, porque eso es lo que nos ha indicado la autoridad. Va a seguir siendo la misma los niveles de protección. Pero una cosa es hacerlo con nervios, con mucha desesperación, Claro. y otra es seguir protegiéndose, pero tranquilos o más calmados. Claro que sí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por todo este comentario que nos ha dado y sobre todo estas explicaciones para ir sintiéndonos, para los que todavía están en dudas, no sintiéndose muy mal y ir poco a poco desterrando los mitos que todavía le impiden llevar a su papá, a su abuelito a vacunarse y sobre todo darnos tranquilidad que la vacuna funciona. Doctor, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Seguramente lo vamos a tener en un tiempo más adelante. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti. Bueno, encantado. Cuando gustes, a tus órdenes. Muchas gracias. Acabamos de estar con el doctor Christopher Salirrosas Alegría. Él es médico psiquiatra de la Dirección de Adultos del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ya nos ha dicho, amigos, no hay razón alguna para dejar de vacunar a nuestros seres queridos. Los miedos son naturales, son humanos, nos ayudan a protegernos, ciertamente, pero el bien doctor nos dice que la data, los hechos, las cifras están indicando todos los días que la vacunación es la mejor decisión en este momento contra la pandemia del COVID. Y lo más importante es que las familias que tienen a sus seres queridos vacunados disminuyen enormemente la ansiedad. Sin duda alguna hay cosas que corregir, que el Ministerio de Salud debe estar sin duda alguna mejorando sus sistemas de información, pero ya lo saben, acudan
a fuentes oficiales para saber lo que está pasando con el proceso de inmunización. No se dejen engañar por informaciones ni parciales ni tendenciosas. La entidad oficial es la única que puede decir si esta vacunación está teniendo los resultados que se esperan a nivel de país. Esperamos, amigos, que este programa sea de mucha ayuda. Ya saben, acudan a su fecha de vacunación. Sigamos aprendiendo del COVID y sobre todo ir desterrando los temores que seguramente todavía persisten en algunos hogares. Nos encontramos como siempre la próxima semana en su programa Saludablemente por Andina Canal Online.